Muy buenos días Perú, América y el mundo. Para IP News, Pedro Palacios, corresponsal desde el lugar de los hechos. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, conjuntamente con grandes amigos, como nuestro amigo Juan Suárez, nuestro amigo Manuel Soplín, nuestro amigo Marco Ramírez. Estamos aquí exactamente en donde, caballero. En el Jirón Paita 426. Acá en este. ¿Qué cosa ha sido esto? En este lugar quedaba antes la Asociación de Carteros y Anexos del Perú. Acá se ha llevado en este local grandes luchas sindicales, la del año 68, la del año 75. Pero también hay que recordar que hubo una lucha sindical muy grande que duró 35 días, la que se llevó a cabo el año 62. Estimado Samuel, para las cámaras de IP News, cuente al mundo qué recuerdo le trae este lugar. Para mí me trae unos recuerdos fabulosos, porque en los 19 días de huelga que estuvimos acá, en junio de 1975, esto fue nuestro cuartel de lucha. Acá habían, digamos, vigilantes que venían de la Universidad de San Marcos, del Centro Federal de Medicina, del Comité de Comensales de San Marcos, venían de diferentes sectores a resguardarnos a nosotros cuando estábamos de huelga, porque en esa época se corría el rumor de que nuestro local iba a ser tomado, como fue el movimiento del 5 de febrero, que los policías se levantaron y hubieron decenas de muertos. Entonces, como la situación que estaba tan convulsionada, nosotros nos resguardamos, esto fue un local. Yo dormía acá en la biblioteca de la institución, y acá se preparaban las ollas comunes, se cantaba en las noches con guitarra, se recitaban poemas, se hacían talleres de educación sindical. Esto era prácticamente una escuela, y ahí pasamos nuestra lucha, que al final, como vuelvo a decir, logramos un triunfo gracias a la unidad, consecuencia de los trabajadores, tanto hombres como mujeres, porque la mujer postal y telegrafista siempre salieron adelante. También estamos con un personaje muy reconocido, con nuestra amiga Martina Portocarrero. Martina Portocarrero, díganos, ¿cuál era el rol que cumplía la mujer peruana en instantes cuando el Perú convulsionaba el 19 de julio del 77? Muy buenos días. La verdad que me sorprende recordar esos momentos. Éramos muy jóvenes, estábamos en la universidad, y creo de que yo tuve la escuela más grande. Los que me formaron, los que me enseñaron a cuál era mi rol como mujer y como parte de la juventud de ese momento beligerante y rebelde, fueron justamente antes del paro. Nosotros, la juventud, tuvimos un rol y íbamos en los grupos musicales a los centros de trabajo, ahí donde estaban los ómnibus para decir el 19 de paro, y le cantábamos y nos íbamos. Pero también en los momentos ya de la dictadura de este señor Bermúdez, había toque de queda y todo, así que teníamos nosotros que entrar disfrazadas como si fuéramos las hijas, las esposas de los trabajadores, y entrábamos a las fábricas con mi compañero tenía una quena dentro del saco que entraba como trabajador, y yo entraba como que llevaba la comida, y animábamos y arengábamos solamente en el lapso que ellos tenían su descanso para comer. Eso más o menos hicimos. Luego me pidieron que compusiera la canción para irse a la huelga, y la verdad que todas las que yo hice, ellos la desestimaron, porque ellos me mostraron con su guitarra y con Tinton, hicieron las canciones. Y entonces, pero esa fue mi escuela. Entonces hice la versión que quedó y que ellos aceptaron, que es ahí me acuerdo también que ellos nos dijeron: miren, compañeros estudiantes, nosotros no queremos que ustedes vengan a cantar, no vayan a repartir volantes, vaya usted, compañera, me dijo, con las mujeres adelante de la marcha. Entonces, esa es otra juventud, así nos forjaron los propios obreros, que en la mayoría eran bien formados y revolucionarios. Ese recuerdo tengo yo,
y les compuse la canción que al final la aceptaron. Se llama 52 días de lucha y te lo voy a hacer con mucho placer porque todavía yo sé que hay muchos que viven, pero muchos de ellos murieron porque fue el único grupo de la historia que yo conozco que hicieron verdaderamente una huelga de hambre. Se atrincheraron ahí en la iglesia, creo que es Jesús Obrero, no me acuerdo bien, y ahí íbamos nosotros con nuestros cantos. Y ese día, como jamás, paralizó todo el Perú. Y como consecuencia de ello, también tengo una hermana que fue afectada en los huesos porque ella tomaron la fábrica de etiquetas peruanas y ahí durmieron en el cemento frío más de 30 días guardando con su huelga. Esa época beligerante, difícil, pero a la vez gloriosa, no como ahora que la gente no quiere luchar, no quiere defender la vida. Para ellos mi honor, para ellos mi canto por siempre. Para estos hombres beligerantes que todavía están con vida, muchos se murieron enfermos por salieron mal del estómago, con cáncer, para siempre mal del hígado. Pero otros están todavía vivos y están aquí con nosotros, a quienes les envío mi saludo y les voy a cantar la canción que me pidieron y que la cantaron muchos de ellos. Se llama 52 días de lucha que duró la huelga y que duró la huelga de hambre. Inclusive la hicieron dentro del hospital militar, donde también entramos a cantarles disfrazados, porque en ese entonces los artistas revolucionarios éramos verdaderos artistas y corríamos el riesgo junto con ellos. Y ahí va la canción. Adelante, hermanos Martina, que me están escuchando, para todos ustedes, esta canción que ojalá les dé más valor y ustedes venzan este coronavirus junto con nuestro pueblo, porque no, los virus no nos van a matar a los hombres y mujeres valientes y que hemos creado conciencia y que estamos haciendo este Perú. 52 días de lucha que a los siglos desafiaron. 52 días de lucha que a los siglos desafiaron. 200 en huelga de hambre que a la infamia derrotaron. 200 en huelga de hambre que a la infamia derrotaron. 8 comienzan, les siguen 100, hombres con nervios de acero, van a vencer o a morir. Pronto se extiende la llama, no hay que dejarle extinguir. 8 comienzan, les siguen 100, hombres con nervios de acero, van a vencer o a morir. Pronto se extiende la llama, no hay que dejarla morir. Eso más o menos hay otra estrofa, pero con esto yo creo que es suficiente mi homenaje para todos esos combatientes, la más grande huelga de la historia, y esperemos que vengan otras jornadas y que ellos todavía la puedan ver, porque su valentía y su coraje siempre alimentaron mi corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Martina. Colega Juan Suárez, hemos escuchado las opiniones de los ex trabajadores de aquella época. ¿Qué opinión le merece? Lo importante es saber que lo ocurrido un día como hoy, hace 43 años, un 19 de julio de 1977, no fue algo espontáneo que surgió de la noche a la mañana, sino que tiene su origen precisamente en todo lo que sembraron viejos dirigentes sindicales, como son los telepostales, como son los telegrafistas, que desde el año 1915 fueron tejiendo y construyendo una organización sindical poderosa que muchas veces hizo temblar a los gobiernos cuando se trataba de luchar también por la reposición de sus expedidos. Yo era un simple reportero y admiraba la capacidad organizativa que tenían los telepostales de poder movilizarse y poder eludir ágilmente los cercos policiales y salir adelante con sus consignas en plena
Plaza Mayor de la capital de la República. Y esto no era solamente en Lima. Estas organizaciones sindicales se movilizaban en todo el país, y para llegar finalmente a un 19 de julio, todos unidos bajo el mando del Comando Unitario de Lucha, donde los despedidos, entre ellos los despedidos telepostales, con la presencia de Samuel Soplín, se hacían presentes para decirle a los que estaban un poco indecisos, ¿no?, de alguna central sindical, de que era el momento de decirle no al general Morales Bermúdez. Y tanto es así que no solamente se hizo esa grandiosa huelga, sino que al día siguiente, después que fueron despedidos 5.000 trabajadores, el 23 y 24 de mayo se hizo otra movilización mucho más combativa, y donde se luchaba por la reposición de los 5.000 y casi 6.000 despedidos. Ahí se demostró la movilización, la organización sindical, lo poderoso que era la clase obrera, a tal punto que el general Morales Bermúdez, en el Estadio Nacional, dijo: ¿y por qué me hacen esto justo en el Día de la Madre? Y es que porque el general Morales Bermúdez pues había hecho algo realmente inadmisible, despedir a cerca de 6.000 trabajadores. ¿Qué es lo que pasó antes del día del paro? Antes del día del paro, en la noche, Seguridad del Estado ingresa al local de la CGTP, pero los dirigentes se escapan por atrás por el Jirón Moquegua. Luego, al día siguiente, sí, desgraciadamente los detienen cuando están camino al Jirón Chavín, donde se reunían todas las federaciones, todos los sindicatos que estaban de acuerdo con el paro. Solamente el sindicato de Centromin Perú, que era parte de la Federación Minera aparte, era tenía la influencia de Saturnino Paredes, dijeron que los mineros no iban a participar en el paro porque era un paro revisionista. Sin embargo, la Federación Nacional Minera, trabajada con mucho empuje desde sus bases, acordó ser el motor de ese grandioso paro que paralizó a todas, menos a Centromin, a toda la actividad minera del país. Entonces estuvieron ahí todos los frentes, los ferroviarios, en fin, una infinidad de sectores sindicales que confluyeron en el Comando Unitario de Lucha, que realmente hizo un gran paro, el primer gran paro después de la lucha por la jornada de las 8 horas. Excelente narración de los hechos. Para concluir, mi estimado Marco Ramírez, una anécdota de repente de aquellas épocas de antaño, antes del paro del 19, que gestaron esta gran movilización nacional, que fue prácticamente la más sonada en el Perú. Bueno, para mí la huelga más sonada, el paro más sonado, cuando era Correos y Telégrafo, porque no hay que olvidar que Correos antes pertenecía al Ministerio de Gobierno y Policía. Entonces, cuando el paro del año 62, que fue de 35 días, me trae muchos recuerdos y una anécdota. Estábamos en el local de la ATRP, que quedaba en el segundo piso de Correos y Telégrafo, en plena asamblea, para ver si terminaba el paro o seguíamos, y llegan más o menos 100 soplones del gobierno de esa época, y nos sacaron, pues nos llevaron a Seguridad del Estado, donde estuvimos 8 días detenidos. Gente de provincia que había venido a la asamblea. ¿Hicieron ustedes huelga de hambre también, no? Sí, eso fue ya en el año 75, la huelga de hambre. Pero salimos triunfantes, ¿ves? Porque se terminó el paro y la cosa de que nos pagaron todos los días que tuvimos en huelga. Y ya tuvimos 8 días detenidos y ahí nomás ya nos soltaron, se arregló. El director de Correo aflojó en esa época, ¿no? Era en esa época un militar,
un comandante del ejército. Así de que hay muchas anécdotas. Mejor dicho, ustedes se hicieron respetar. Sí, siempre nos hemos hecho respetar, sobre todo telégrafo, pues, porque el telégrafo era la base para cualquier huelga, Y nos acompañaban los empleados de correo, los carteros, los señores carteros, y bueno, siempre nos hemos hecho respetar, pues, ¿no? Son épocas bien duras porque pertenecíamos pues al Ministerio de Gobierno y Policía. Entonces nosotros no podíamos hacer tampoco mucho laberinto, porque ahí mismo mandaban los soplones, pues. Pero ¿para qué? Habían buenos dirigentes, entre ellos Morales y Casa, José Zapata Paredes, Domingo Flores Soria. Habían muy buenos dirigentes. Son épocas pues que ya, bueno, solamente nos queda como recuerdo nada más. Compañero Samuel Soplín, ¿qué podemos aprender de la gesta que ustedes han realizado el 79? ¿Qué podrían decirle a los jóvenes sindicatos, a las nuevas generaciones? Bueno, como dice acá mi amigo y compañero, lo fundamental para conseguir un triunfo, lo fundamental de todo, es la unidad de los trabajadores. Tenemos que desprendernos del individualismo, tomar conciencia de la realidad y luchar unidos con un objetivo común, que es mejorar nuestra calidad de vida, que es mejores condiciones de trabajo, de salud. Ahora hay problemas, ¿no? Porque inclusive hay mucha gente que con el tiempo no va a tener jubilación. Actualmente con la flexibilización laboral no tienen beneficios sociales, no tienen vacaciones, trabajan más de 8 horas de trabajo. Y nosotros esas conquistas las hemos logrado hace muchos años atrás. Estamos retrocediendo realmente. Ahora se trabajan 12 a 14 horas. Ahora, entonces, yo convoco a la juventud y a los líderes a que consigan la unidad de todas las centrales, la unidad en el gremio y luchar sin egoísmo por alcanzar la meta para el mejoramiento de nuestra situación y también buscar la dignificación de nuestro país, que esté liberado de todas las trabas y las ataduras internacionales. Palabras vertidas de un gran dirigente, el compañero Soplín, el compañero Ramírez, que este día nos han venido acompañando, conmemorando un año más de este 19 de julio de 1977. Nos encontramos en el lugar de los hechos donde el 19 de julio de 1977 ocurrieron los hechos fatídicos. Estamos con el señor Claudio Santa Cruz Torres. ¿Qué sucedió acá? Acá, bueno, la Marina asesinó a los compañeros que estaban en protesta en el paro nacional del 19 de julio. El paro nacional del 19 de julio es un hecho histórico en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, porque el gobierno de Morales Bermúdez, después del golpe de Estado que le da a Velasco Alvarado, ¿no?, comienza a desmontar toditas las reivindicaciones de la clase trabajadora, ¿no?, y inclusive también del campesinado, porque ahí estaba en juego la ley de los campesinos, el derecho a la organización, el derecho de la estabilidad laboral y los pliegos de reclamos. En el tiempo que entra Morales Bermúdez, fundamentalmente en el año 75, 76, 77, comienza un desmontaje sistemático de todos los derechos que el gobierno de Velasco Alvarado había establecido en favor de los trabajadores. Y entonces, a nivel nacional, los trabajadores se habían organizado a través de las federaciones, la Federación de Cusco, la Federación de Arequipa y las federaciones del resto de provincias. Y acá en Lima, el CUL comienza a organizar el paro y por lo tanto se convoca para el 19 de julio del 77. Fue un paro contundente
que hiciera a la memoria, podemos decir que es muy parecido al paro que se hizo en el año 1918 por defensa de la subsistencia. Compañero, ¿cuál es su nombre de usted? Claudio Santa Cruz Torres, secretario de Defensa. Bueno, yo he estado en el Consejo Nacional. Entonces, lo que hemos trabajado es organizando a las bases. Por ejemplo, en la carretera central se organizó a todos los trabajadores de los sindicatos que estaban ahí, como el caso de manufactura de nylon, Rayovac y otros sindicatos más que en el momento no me recuerdo. Pero fue un paro que no solamente se hizo a nivel, sino también el pueblo se organizó. Ese paro es histórico porque el pueblo tanto de San Martín como de Comas y otros pueblos más organizaron y participaron organizadamente. Por eso que el paro fue en la práctica, como se dice criollamente, un paro seco. Lamentablemente, después el gobierno, aplicando su política reaccionaria, despidió a cerca de 6.000 trabajadores, destruyó a todos los sindicatos y ahora estamos nosotros viendo las posibilidades de reagrupar nuevamente a los trabajadores en defensa justamente de los derechos, porque ahorita, en este momento, por ejemplo, hay más de medio millón de gente despedida sin trabajo. También estamos con el compañero Samuel Soplín. ¿Qué recuerdos les trae este lugar? Mire, en el paro nacional del 19 de julio del 77, la base, independientemente de la convocatoria que hace del paro del Comando Unitario de Lucha, los que le dieron fuerza fueron los piquetes que se formaron en los barrios, en los pueblos, que nosotros despóticamente le decimos conos. Ahorita estamos en el cono norte, acá, en Comas. Hubieron siete jóvenes que fueron muertos, cayeron abatidos por las balas asesinas. Y eso fue en respuesta pues de las clases dominantes a la protesta que hizo el pueblo, que estaba buscando una mejor condición de vida y las libertades democráticas, porque en ese tiempo estábamos en una dictadura militar. Ok, también estamos con el periodista, presidente del Centro Federado de la Federación de Periodistas de Perú, Juan Suárez Moncada. ¿Qué lección podemos sacar, colega? Importante es rendir homenaje al pie del monumento que peregniza la memoria de 7 aguerridos pobladores que se plegaron al paro convocado por el Comando Unitario de Lucha el 19 de julio de 1967 para demandar las reivindicaciones pendientes que nunca fueron escuchadas, menos por un gobierno dictatorial. El gobierno de Morales Bermúdez reprimió sangrientamente la presencia de los pobladores que no solamente en los conos de la capital de la República, sino en todo el territorio nacional salieron a movilizarse y a demandar las libertades públicas, a demandar aumento de sueldos y salarios y una serie de 9 puntos que reunía el Comando Unitario de Lucha con las centrales sindicales, todas las federaciones, todos los sindicatos. Hubo sí alguna que otra voz disidente, como la que protagonizaron los de la Federación de Mineros de Centromín, lideradas por una orientación maoísta, que dijeron que no participarían del paro del 19 de julio porque era un paro revisionista. También estos sectores se expresaron en el diario oficial, no, en el diario El Comercio, a toda página, donde dijeron que se trataba de un paro revisionista y que era hacerle el juego a la socialdemocracia de la Unión Soviética. Entonces, no todo fue unión, no todo fue bonito. Hubo algunas voces disidentes, pero el pueblo sí estuvo unido para luchar
luchar por las demandas que pusieron sobre la mesa un nutrido grupo de dirigentes sindicales. Pero estas organizaciones sindicales no surgieron de la noche a la mañana, y por eso yo quiero preguntarle a Claudio Santa Cruz cómo así se tejió, se organizó y se fortaleció la Federación Nacional Minera, que fue uno de los sectores claves dentro del paro del 19 de julio. ¿Cómo es que se organizaron las organizaciones mineras en el paro? ¿Cómo fue la organización? Bueno, los mineros ya estaban organizados porque la Federación de Mineros y Metalúrgicos del Perú se formó en 1969. Entonces, la federación afiliada a la CGTP, pero ellos, todos los sectores mineros, la pequeña minería, la gran minería, paralizaron. Por eso es que el gobierno fue que despide a los dirigentes, a toditos los dirigentes, y al mismo tiempo también a muchos militantes del pueblo que apoyaban esta lucha. Compañero Samuel, ¿usted está satisfecho con el paro del 77, el 19 de julio? Sí, ¿usted está contento, satisfecho? Por supuesto que sí, porque con ese paro, contundente y unitario, se tumbó la dictadura de Morales Bermúdez. Es cierto que hubieron más de 5.000 despedidos que jamás regresaron a sus puestos de trabajo, no fueron repuestos. Sin embargo, se dio un paso importante porque se consiguió la democracia después de 12 años. Y es un ejemplo para los jóvenes, para las mujeres, para los pobladores, que siempre debemos estar unidos para buscar nuestras conquistas. Y bueno, nosotros como trabajadores de correo despedidos, los trabajadores carteros, estuvimos presentes porque estuvimos luchando en nuestra reposición y apoyamos el paro y combatimos, y el gremio de correos también paralizó. Sin embargo, bueno, ya todos ustedes saben que hubo una represión, porque es una consigna del Fondo Monetario Internacional y el Plan Cóndor para combatir, liquidar a todas las organizaciones populares, fundamentalmente a los líderes de izquierda que estaban luchando por una paz y una sociedad democrática. ¿Cómo ve la coyuntura actual sindical? ¿Está debilitada, está fortalecida, ha cambiado? ¿Cómo está la cosa respecto al 77? Si bien es cierto, la represión fuertísima, con despidos masivos, ceses colectivos, debilitó al movimiento sindical, ahora resulta que los trabajadores son la reserva moral más importante que tiene el país en momentos en que la corrupción se enseñorea y las clases dirigente entre comillas, los que conducen los destinos de la nación, pues no han podido superar ese mal que la corroe internamente, que es la corrupción, no saber manejar los recursos y manejarlos tan pésimamente mal que lo destinado a reactivar la economía pues se fuga hacia las grandes empresas que no necesitan recursos porque ellos han acumulado millones de millones, y más bien a los pequeños empresarios, a los talleristas, pues para ellos absolutamente nada o migajas que apenas se sienten. Por eso el reto es a que los trabajadores, los obreros, los campesinos, los pobladores, como es el hecho, estamos en un lugar donde dieron su vida pobladores de Comas, se planteen metas importantes como dar al país una nueva constitución, no la constitución diseñada y aprobada por la dictadura de Fujimori, sino la que tiene que salir desde las raíces mismas del Perú, donde todos
todos, absolutamente todos, estemos aportando para ver que esa ley de leyes pues represente los genuinos intereses del país. Y lo importante es una nueva constitución, ingresar a un proceso constituyente, y la presencia de Pedro Cateriano en la presidencia del Consejo de Ministros es una garantía para el extractivismo, es una buena garantía para los que destruyen el medio ambiente, es una buena garantía para los que quieren imponer a sangre y fuego Tía María y Conga, pero el pueblo ya ha dicho que no va, y se tiene que respetar que no hay la licencia social correspondiente. Nadie quiere en el Valle de Tambo Tía María. El presidente del Consejo de Ministros, cuando fue invitado por la Southern a cenar en México, llegó a un acuerdo de que él regresaría como presidente del Consejo de Ministros, y lo primero que declararía sería simplemente que Tía María sí va. Ahora que nuevamente ha sido puesto en la presidencia del Consejo de Ministros por la Southern, él lo que está diciendo es que Tía María se va y que hay que destrabar las grandes inversiones mineras. Bien, estamos con los actores prácticamente reviviendo esta historia en la cual es considerada como la mejor gesta obrera de los años 77, en las cuales el pueblo se volcó a las calles para conquistar sus derechos. Obviamente, de parte del gobierno hubo mucha represión, pero ahora usted, compañero Samuel, ¿qué recuerdos le quedan a usted que le sirven como ejemplo de vida? Bueno, el recuerdo que yo tengo es de la unidad de los trabajadores, su consecuencia de lucha, el romanticismo de su lucha, su fuerza, su energía. Y a mí veo que esos valores prácticamente han quedado formando parte de nuestra personalidad. Son valores tan lindos de lucha, de conseguir, de conquistar lo que nos corresponde. Y eso es lo que me está inculcando para escribir, y estoy escribiendo, ¿no? Me estoy dedicando a relatar los hechos. Ya tengo 3 libros escritos y estoy terminando una nueva novela para el conocimiento de la juventud y de toda la sociedad, porque quiero narrar los hechos históricos pero en forma de novela para que sea más digerible por el pueblo. Gracias. Ok, gracias. Compañero Claudio Santa Cruz, por acá, por favor. ¿Qué enseñanza ha sacado usted respecto al paro del 77 con su vida cotidiana? Bueno, la enseñanza que me ha dejado es que lamentablemente lo que no se pudo hacer antes, es decir, que las organizaciones de izquierda todos hubiéramos trabajado en forma unitaria, sería otra cosa. Ahorita en nuestro país está pasando muchas grandes dificultades. Además, a raíz de ese paro, el Estado, o sea, el gobierno, le dio todas las garantías a la derecha, y al final ya entramos al año 80 y 90, se cambió todo el sistema económico y político. El neoliberalismo entró, se ha destruido los movimientos sindicales, se ha destruido los derechos de los trabajadores. Ustedes verán que ahorita nomás hay más de 2,5 millones de gente que está en la calle, no tiene trabajo. En el Perú, en la época de la revolución que empezó Velasco, la gente, si bien es cierto que no ganaban bien, pero tenían asegurado un salario, tenían asegurado sus vacaciones, tenían buenos colegios y las universidades.
pero lamentablemente todo eso se ha destruido. Es decir, lo penoso es para nosotros ver un país que tenemos tanta riqueza. Somos el país prácticamente de América Latina, uno de los privilegiados, pero no obstante eso, hay una succión permanente de los ricos. Ahora los gobiernos, todos son de derecha, al final las normas que se dan están apuntando a destruir la clase trabajadora. Yo creo que es necesario que retomemos esa experiencia y todas las izquierdas se unan uno solo. Ahora vienen, por ejemplo, las elecciones. A estas elecciones, si queremos que nuestro pueblo dé un paso o un salto adelante, necesitamos que todos los compañeros de diferentes movimientos sociales nos unifiquemos para garantizar o poner unos candidatos que realmente representen a los trabajadores, porque estamos ya cansados de ver que no hay una buena educación, no hay trabajo, hay mucha miseria, mucha desocupación, y esto solamente se puede lograr con un pueblo que esté unido sobre un objetivo concreto. Esas enseñanzas que nos dejó el paro el 19 de julio, luego después el paro que se realizó el 23 y 22 de marzo, fue muy importante porque ahí se demostró que los trabajadores sí tienen capacidad de combate, tienen capacidad de lucha, tienen capacidad de organización. Lo que falta es crear líderes que sean realmente conscientes de asumir una responsabilidad histórica en beneficio de nuestro país. ¿Algún saludo para un compañero que se acuerde? ¿Algún saludo para un compañero que usted se acuerde? Bueno, yo quiero hacer sobre todo una memoria a mi compañero José Chávez Canales, que ha sido uno de los grandes dirigentes también de la CGTP, y a todos los compañeros que lucharon el 19 de julio. Todos ellos se merecen un reconocimiento justo y a ellos me rindo porque yo formo parte de esa clase. Muchísimas gracias. Palabras finales, compañero Samuel. ¿Algún saludo a algún compañero que usted recuerde? Bueno, lamentablemente con la situación que estamos viviendo, prácticamente los compañeros van desapareciendo. Hay varios compañeros luchadores que han caído, como Segundo Roja Chumbe, Héctor Chumpitaz López, José Zapata Paredes, Domingo Flores, líderes históricos, José Real, dirigente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tanta gente linda que luchó, ellos los recuerdo y siempre vivirán en mi memoria. Muchísimas gracias. Palabras finales, Juancito Suárez del Perú. Aquí estamos acá. Vamos a decir los nombres. Ya. Jorge Jauregui, Juan Flores, Mita, Alberto Ayala, Fulvia Pardavé, Flor Arcaje, Julio Lainez, Zenobio Pastrana. Fueron aquí en este lugar acribillados por la Infantería de Marina. Estamos con un lema: la sangre derramada por el pueblo hace fértil la democracia y el progreso en Comas. Así lo dice el muro Comas, 19 de julio del 2011. Esto ocurrió hace muchísimos años, amigos de IP News, desde Comas, en el cruce de Tupac Amaru con Belaúnde. También nos encontramos con el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú, SUTPECOS, con el secretario general, el señor Wilfred Díaz. Señor Wilfred Díaz, también usted como secretario de un sindicato, queremos sus impresiones respecto a lo ocurrido el 19 de julio de 1977, donde tuvieron pues una convulsión social. El país se sintió prácticamente una remesión social. ¿Qué podría decirnos desde su punto de vista? Bien, los hechos ocurridos en el 19 de julio de 1977 es la pregunta. Primero quiero saludar a quienes nos escuchan o a quienes van a recibir el mensaje a través de mi persona de SUTPECOS, ¿no? Pasamos a decir que en primer lugar el contexto del 19 de julio de 1977 era un contexto de dictadura, la dictadura y de desmembramiento de la
reformas que había iniciado Velasco Alvarado. Entonces, esta dictadura se venía asentando, pero lo que a veces olvidamos es que esta dictadura venía construyendo, poniendo los ladrillos para que se cimiente el neoliberalismo. La hegemonía que tenía el dictador de la época, Morales Bermúdez, que es ahora condenado internacionalmente, era ese proceso de construcción del neoliberalismo. Y no era un fin de la dictadura, como a veces podría interpretarse, era la continuación de la dictadura. La primera etapa empieza con Morales Bermúdez y teníamos una constitución que era la del 33. Prácticamente obligado de sacar una nueva constitución, la del 79. Y luego viene la segunda parte de la dictadura, con el ya conocido Fujimori, que saca la constitución del 93. Es decir, esta generación del 77 ha vivido 3 constituciones, ¿no es cierto? 3 constituciones en forma neoliberal y dictatoriales. Bien, yo pienso que frente al hecho de del movimiento, el sindicalismo o los dirigentes sindicales prácticamente hicieron un desajuste frente a lo planteado por el José Carlos Mariátegui. El Mariátegui es el que pone las bases de la CGTP, evidentemente, con su estatuto, su programa, y lo hizo el 17 de mayo de 1929. Estos programas y metas le llevaron a la creación de un sindicato bajo la cita, voy a citar a Mariátegui, dijo que la central era para que se unifique y dirija a todas las fuerzas proletarias del país, a todas las fuerzas proletarias del país. Y hoy día, una de las enseñanzas es de que con la construcción del neoliberalismo de Morales ahorita, prácticamente han destruido los sindicatos. El sindicato de clase no es una quimera, es una realidad porque está en el espíritu de los trabajadores del pueblo, pero no está en su forma orgánica. Este espíritu lo trajo Mariátegui y habría que reubicarse con Mariátegui en esta época para levantar el espíritu sindical, que es principalmente, no es para ir a pedir limosnas al Estado, es para defender y conquistar los derechos de los trabajadores. Bien, habiendo tenido los estatutos y el programa de Mariátegui, con esa fuerza es que estas 3 constituciones la hemos venido enfrentando desde el punto de vista sindical. El problema es que siempre nos ha faltado una organización, no digo de unidad, sino unitaria, ¿no? Y queríamos emprender con la enseñanza de Mariátegui a un sindicalismo no tradicional, es decir, a un sindicalismo enteramente en la lucha por lo que decía hace un momento, por los derechos de los trabajadores, ¿no? Los derechos de los trabajadores se conquistan y por eso la lucha. No se negocian prácticamente en la mesa. Cuando uno va a discutir con el Estado o con los gobiernos, es para ir a ganar la ventaja para los trabajadores. Si nos vamos a ir a buscar una tasa media, la mediana en cada lucha, no lo vamos a obtener. Y eso es el problema en el 77. El 77, creo que los dirigentes sindicales no habían previsto que iban a salir los tanques, que iban a haber muertos, que iban a haber 5.000 despedidos, con dos decretos sorprendentes en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a ver que si la dictadura da 2 decretos sorprendentes, por un sindical quiere decir que no hubo una estrategia adecuada. Y quiero saludar a uno de esa época que el pueblo lo respetaba, que era Isidoro Gamarra, ¿no? Hay otros dirigentes de orden secundario que no creían en la movilización del pueblo. Y digo secundarios porque el principal fue Isidoro Gamarra, ¿no?
y no estoy diciendo que los secundarios no jugaron un rol importante, pero yo creo que no se llegó a aprender lo que es el sindicalismo en la defensa de los derechos de los trabajadores. Estos dirigentes secundarios no vieron el éxito del paro. El éxito del paro quiere decir que los trabajadores y el pueblo estaban destinados a salir a la lucha. A veces se le dice era un sacrificio para los trabajadores que iban a ser reprimidos, iban a ser despedidos, etcétera. Pero en la lucha creo que hay que tener las medidas necesarias y saber que el pueblo tiene que estar solamente a la espera de que las dirigencias puedan orientarlos para romper sus cadenas y no para sentarse a polemizar si es bueno o malo el momento, ¿no? Algunos polemizan, dicen pues esto era sacrificar a los obreros. Entonces, ¿para qué sindicatos? No es el término sacrificar, es orientar la lucha. Yo escucho por unas informaciones y videos que existen, ¿no? De que pensaban que había que debatir en la CGTP, particularmente si la lucha sí iba a dar resultados. ¿Cómo vas a saber los resultados de la lucha si no te metes a la lucha? ¿No es cierto? Es muy fácil a veces opinar a destiempo y en el momento hacer un poco, llevar un poco de contradicciones, ¿no? Y a destiempo yo puedo decir de que hay que saber aprender de lo que pasó el 19 de julio de 1977. Hay que saber aprender a ser dirigentes sindicales, ¿no? Los dirigentes sindicales tienen que estar al servicio de los trabajadores, estar con los trabajadores, ¿no? Segundo, es la participación de los dirigentes sindicales con los sindicalistas o los sindicalizados, ¿no es cierto? El tercer punto es que las leyes tenemos que tener en cuenta que no siempre son favorables a los trabajadores y por eso existe un sindicalismo que defiende esos derechos y vaya contra esas leyes que ofenden a los trabajadores como la que tenemos hoy día, ¿no? Las formas de despidos que se llaman de una u otra manera porque son despidos, ¿no? El cuarto punto es que no es posible negociar si no se va a la mesa a conquistar los derechos, ¿no? La contradicción capital-trabajo, nosotros vamos por el trabajo, no por el capital. Y el quinto punto es ser unitarios, como le decía la Mauta, en todo, en dirección, en plan, en estrategia, formas de lucha. Creo que hay que saber aprender de lo que pasó en 1977, ¿no? Es decir, cuando uno entabla una lucha, hay que conocer los métodos de trabajo, los métodos de lucha y conocer a su adversario. El adversario en este caso es el Estado y el gobierno, porque no es el gobierno ni el Estado de los trabajadores, ¿no? Conocer las necesidades propias de los trabajadores para cada momento, cada coyuntura. Hay que saber disponer en base a los dos puntos anteriores qué orientación y qué objetivo se le da al movimiento. Y no solamente polemizar que van a fracasar los obreros, que los van a reprimir, etcétera. Saber negociar. Los obreros y la lucha son por la paz. No es siempre ir a buscar formas violentas de lucha. No, se puede conseguir de manera ciudadana, de manera que se respetan los derechos del uno al otro, siempre y cuando tampoco haya violencia. O sea, el problema no es ir a discutir con violencia, sino arrancar las conquistas en las formas posibles de lucha. Creo también que habría que ver si la clase obrera hoy en día podría rebasar a estas direcciones o a las direcciones actuales. Me parece que es un tema un poco difícil a discernir porque hay una realidad que ha cambiado frente a 1977, es que ahora tenemos una fuerza laboral que se llama informal, 70%, y lo que impide que los trabajadores se puedan sindicalizar. Además de eso,
de que el Estado, en permanencia con los empresarios, van hacia la ruptura de los sindicatos, ¿no? Impiden que la gente se pueda organizar. Y el tercer punto es de que ya las cotizaciones de los sindicatos tampoco se dan, lo que significa la debilidad de las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces tenemos factores que tenemos que sacar la lección de este gran movimiento que queda histórico, evidentemente, del 19 de julio. Pero hay una cosa, si vivíamos con la Constitución del 93, ¿cómo es que llegamos a la Constitución del 79? Pero lo que usted quiere decir prácticamente es que hoy en día no hay escuelas sindicales que fortalezcan la formación de estos obreros, prácticamente que en una expresión justa y exitosa de clase de obrera peruana puedan realizar estas manifestaciones hoy en día como antaño, ¿es lo que usted quiere decir? Escuela puede haber, debe haber varias escuelas, debe haber hasta directores de escuelas. El problema es la formación clasista del sindicalismo y evidentemente generar conciencia sindical. El problema no son los locales o los dirigentes que hay escuelas, el problema es generar, poner en práctica la formación sindical, generando conciencia de un nuevo sindicalismo, ¿no? Yo no creo que los títulos sean honorosos, sino es más que las conciencias de quienes viven una realidad, ¿no? Que escapa evidentemente a los marcos institucionales, ¿no? Que puede hacer como escuela, ¿no? Mire, yo creo que en el pueblo hay siempre un despertar, lo golpean al pueblo, a los trabajadores, pero que tenemos también unos empresarios que no comprenden lo que es el lado del trabajador, el lado del trabajo. Ellos comprenden la rentabilidad a todo precio de su fuerza llamada inversión, pero no se ve la fuerza de trabajo que también necesita condiciones de trabajo, condiciones distintas en la labor, ¿no? Condiciones, además, como todos sabemos, ¿no? Uno lo tiene más analfabeto o sin comer, al trabajador menos produce, está menos aptos a producir. Entonces diría que esa es otra cosa que el empresariado peruano no tiene que ver como enemigo al trabajador, tiene que ver como un luchador que le dice la verdad de lo que no va, ¿no? Yo escuchaba hablar hace poco de que hay que entrar al sistema de productividad. Y la productividad, yo no sé si el Perú tiene presupuesto para la productividad, pero yo creo que hay pasos más simples que dar, ¿no? Como era hace un momento hablábamos de la formación y la creación de conciencia sindical, pero también hay que hacer la formación y la conciencia para que esto puedan trabajar y producir en mejores condiciones. Compañero Wilfres, ¿no? Usted ha estado viviendo mucho tiempo fuera del país, ha estado, creo que usted, en Europa. Bueno, ¿cómo ve usted la realidad, ahora que está acá como secretario general de SUTPECOS, cómo ve usted la realidad del sindicato actual y qué aportes puede usted dar? Porque usted es una voz ahorita dentro de esos sindicatos y prácticamente hay enemigos del pueblo, así como la CONFIEP, el sistema. ¿Cómo podemos luchar conociendo y sus aportes que usted trae de afuera? Mire, uno de los aportes, yo creo que el espíritu sindical, en la cultura sindical, lleva, en otras partes de Europa, lleva lo que se llama el espíritu ciudadano, ¿no? Eso no se forma de un día para otro, ¿no? Eso tiene un largo camino. Han habido muchas luchas, por ejemplo, en la jornada de las 8 horas. En el Perú me cuestiona mucho eso. No se respeta, aparte que no se paga su justo labor, evidentemente, pero es una cosa que veo
tremendamente desorganizada, una forma impositiva, dictatorial sobre el tiempo de trabajo. Yo creo que ese es un punto que con los compañeros que dirigen los sindicatos habría que hacerle llegar, de que hay que levantar la lucha, yo diría por las 35 horas, que es lo más razonable. Las 35 horas un trabajador produce más muchas veces que trabajando 60 horas, ¿no? Y ese tiempo, evidentemente, es una discusión de qué se va a hacer con ese tiempo, ¿no? Hay otras formas que ese momento de no trabajo es compensado en la nación, ¿no? En nuestro país, ¿no? Evidentemente, cuando digo 35 horas, me refiero sin pérdida de jornada, sin pérdida de salario, ¿no? Porque sería muy fácil decir de 5 horas le pago menos, no. Yo creo que aquí hay que poner un salario, el salario indexado, ¿no? Que nos permita hacer la referencia. Entonces, no hay pérdida de salario si reivindicamos ahorita las 35 horas. Yo creo que es justo que pidamos que los trabajadores sean tratados diferentes, y en una de ellos es el tiempo de trabajo y su salario, ¿no? Sin reducción de salario en 5 horas. Evidentemente que en el Perú, por algunas tradiciones, seguramente harán otros empleos, pero es una cuestión de un proceso de reeducación, todos, ¿no? Para poder poner en pie esto. No sé exagerado, porque hay otros que exageran en las teorías, nos hablan de un tiempo de trabajo más reducible, pero yo creo que las 35 horas es normal. Ahora, en el Perú, la gente no trabaja las 40 horas, trabaja muchísimo más, ¿no? Yo creo que hay normas y leyes que se pueden aplicar, se pueden conquistar esos derechos legales, ¿no? Para que se respete tanto por los empresarios como también por la clase trabajadora. Pero tenemos acá algo muy particular, que son los trabajadores informales. Esas son otras medidas que se tienen que tomar, y que creo que el mundo sindical no debe alejarse de los trabajadores informales, ¿no? Porque diríamos, ¿quién es un trabajador? Los trabajadores informales son trabajadores. ¿Y por qué no están organizados? ¿Por qué no están en la central de Mariátegui? ¿No? Es algo que me cuestiona, ¿no? Me cuestiona porque generalmente conocemos la dificultad de estos trabajadores informales, ¿no? Esa es una de las enseñanzas, que si las condiciones de vida en el 77 eran difíciles, ahora son más difíciles el tiempo de trabajo. Yo diría, una de las formas de luchar es ahorita unificarnos y pedir las 35 horas, ¿no? Conquistar las 35, no se pide, no se conquista, ¿no? Ese es un punto que me parece importantísimo, sin baja de salarios, evidentemente. Ok, hoy día también los mecanismos de lucha son distintos. Vemos también cómo ustedes están trabajando en el área intelectual. ¿Qué significa promover un premio Nobel para hermanos médicos cubanos que han llegado a contribuir con el aplacamiento de esta pandemia COVID-19? Para el sindicato que usted dirige, ¿qué significa? Primero, es una acción internacionalista, ¿no? Con médicos de un país hermano, ¿no? Y como acción internacionalista, aquí en el Perú, no se le ve de esa manera ni como cooperación, sino se lo ve como que transportar a una ideología en el cual no se está de acuerdo, porque es otro problema aquí en el Perú. Mire, le voy a poner un ejemplo que me voy a permitir. Cuando hubo la izquierda que triunfó en Francia, el gobierno de François Mitterrand tuvo 4 ministros comunistas, y el que quedó como uno de los más destacados de esos 4 ministros fue el sector transporte, que pertenece al Estado hasta ahora, ¿no? Y el sector transporte
funciona de maravillas, diría. No digo excelente al 100%, pero funciona muy bien, y que sabe que cuando se pone el sector transporte ferroviario, los grandes trenes de gran velocidad, a un comunista lo ha dirigido. Pero aquí en el Perú, un comunista se lo tipifica, se lo terroriza, no sé, no se acepta el debate de ideas aquí en el Perú, ¿no? Se dice que algunas universidades salen ya con una cultura exclusivamente opositora a toda otra forma de pensar que no sea neoliberal. Y eso no es así en otros países. En otros países se estudia, ¿no? Se estudia las corrientes, ¿no? Entonces, eso quería ponerlo como ejemplo de que aquí hay que abrir otros canales de la discusión. Han habido otros problemas en el Perú, evidentemente, pero de otro orden, ¿no? De otro orden, y quizás la manera dictatorial del señor Morales Bermúdez, del señor que está ahora también condenado, Fujimori, tienen una percepción de ir contra el pueblo, ¿no? Contra el pueblo. Y no teniendo en cuenta que la solidaridad, en este caso de los compañeros cubanos, no es necesaria no solamente por el intercambio de experiencias, sino por el aporte que nos pueden hacer a estar con un médico peruano, ¿no? Pero tampoco vamos a decir de que los médicos cubanos se les va a dar a hacer cualquier cosa, ¿no? No se les da la parte operacional, la parte del cual han venido. Y eso, mire, corresponde a protocolos internacionales, ¿no? O sea, el cubano no viene por venir, ¿no? Hay acuerdos, etcétera. Sabemos de que en el gobierno ha habido oposición, ¿no? Algunos que estaban más o menos aceptables y otros que se oponían y retardaban la llegada de los médicos cubanos. Pero quiero decirle algo. El gobierno no es internacionalista, pero el pueblo sí. El pueblo quisiera que hubiera médicos cubanos en sus pueblos. Entonces nosotros hemos recogido ese espíritu del pueblo, ¿no? De querer más médicos sin, evidentemente, negar la evolución o la capacidad de los médicos peruanos. Yo sé que hay jóvenes médicos que justo les falta su diploma porque tienen toda la formación. No es que esto es el Estado. Estamos en crisis sanitaria, ¿no? No sé si es guerra, como uno le dice. Si fuera guerra, ya que las clínicas se habían confiscado, ¿no? Si fuera guerra. Situación de guerra es eso. La Constitución lo dice, además, ¿no? Como estoy diciendo yo, el artículo 70 de la Constitución. Entonces, yo creo que los médicos cubanos han venido muy poquitos, me dicen. La gente de mi pueblo me dice muy poquitos, que son 50, 85 que han venido. Tienen que venir 100, 200. Pero también ahí acá, no hay que verlo como oposición a los médicos peruanos o a los futuros médicos peruanos. Yo creo que esas tres fuerzas deben converger. El que está por recibirse, el que ya existe en el Perú y el que viene de afuera. Qué maravilla, ¿no? Que se unan las tres fuerzas y busquemos las soluciones medicales y de investigación al sufrimiento de nuestro pueblo, ¿no? Cuando los sindicatos presentan su pliego de reclamos y su plataforma de lucha al Ministerio de Trabajo y no son oídos, radicalizan su protesta, y en ese sentido, recordando el año 77, hubieron 7 fallecidos, 7 combatientes fallecidos ahí en la avenida Túpac Amaru y Belaúnde. Los sindicatos, prácticamente, ¿usted sabe o tiene conocimiento de que algún sindicato ha asistido a la familia o ha tramitado algo con un sector del gobierno, algo para que prácticamente puedan darle algún beneficio porque son fallecidos, o ya uno fallece y ahí queda? ¿Cómo es la posición de un sindicato? Yo no sé si es el rol del sindicato, puede ser un gesto, pero yo creo que es la responsabilidad del Estado, ¿no? Si el Estado no se ha manifestado es porque algo no va en el Estado.
porque el Estado debe reconocer a sus ciudadanos. No es un rol exclusivamente del sindicato caído y de que ayudar a la familia, no. Un peruano es parte del Estado, que sea que hecho Aymara o de la costa, no sé, pertenece al Estado. ¿Usted cree que en los últimos tiempos los sindicatos se han venido debilitando y más bien han aumentado las leyes espurias? Porque ahora vemos que hay poca correlación de fuerzas, no vemos como antes esta gente más formada, esa formación que usted que ha referido, ¿no? Respecto a los trabajadores. Pueden haber escuelas sindicales, pero la formación. ¿Usted cree que estamos en momento de remontar los sindicatos como para la gente pueda reclamar sus derechos o falta algo? ¿Qué nos falta? Mire, ¿qué falta? Escuchar al pueblo, porque el pueblo quiere sindicatos, quiere, pero no tiene confianza. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues hemos visto que la agresión neoliberal ha sido más fuerte. Pues. No hay que sindicalizarse, que son rojos, que protestan y no sé cuánto, ¿no? Entonces hay que volver a ganarse la confianza de la población. ¿Qué es lo que usted plantea en ese sentido? Lo que he dicho, formación y generar conciencia. Son dos cosas, ¿no? Y ahora, en los sindicatos hay que conseguir algunos derechos. Por ejemplo, si usted llega a ser dirigente de un sindicato, que no lo vote, ¿no? La estabilidad laboral, ¿no? Porque veo en unos sitios que llegan a ser dirigente y lo están fichando y lo votan, ¿no? Entonces, el rol del dirigente nacional es de hacer que no haya despedidos. Pero ahorita, por ejemplo, ¿qué hacemos con los 2 millones que están ahora sin empleo? ¿Qué hacemos? Yo creo que la primera cosa es no van a tener un trabajo inmediato, pero hay que darle la influencia del sindicalismo. Ok, dígame, si habría una huelga o un paro de los trabajadores o de los sindicatos que se estarían armando para rechazar esta reactivación económica, en la cual todavía no vemos un paro de esa magnitud, en el título de esa magnitud, porque todavía no se han manifestado los trabajadores, no han rechazado así directamente un paro, porque había una reactivación falsa. Todavía no vemos que una entidad o algún sindicato o una confederación se haya pronunciado. ¿Cómo enfrentar ese caso? Mire, yo creo que la experiencia muestra... Salían todos los periódicos, pero los sindicatos están callados. O sea, no hay una voz. Mire, usted me dice, los sindicatos, yo pienso en las centrales, ¿no? Pienso en la CGTP y que alrededor están los sindicatos, ¿no? Yo creo que el rol de los sindicatos ahorita es de ponerse a ganar esa confianza que decía hace un momento, porque yo creo que la situación actual va a ser más fuerte quizás, sus luchas inorgánicas, no sindicales, porque hay algo que se está girando que es la reivindicación del pueblo. Ante el hambre, uno no se sindicaliza porque tiene hambre, sino porque trabaja, ¿no es cierto? Entonces el hambre, la miseria, la pobreza en una serie de sectores populares, se genera movilización. Yo no sé si es espontaneísmo que puede haber, pero en todo caso la rebeldía o la forma de reivindicar algunos derechos van a salir por sus propios medios y van a rebasar otra vez las organizaciones sindicales, ¿no? Recientemente hemos visto que varios grupos están actuando con otro modo operandi. Por ejemplo, hemos visto en el sur que hay gente que se está levantando desde sus casas con una protesta así subliminal, ¿no? Una respuesta con un cacerolazo. ¿Cómo ve usted ese tipo de respuestas del pueblo? Mire, ya no estamos hablando casi del plano sindical, ya estamos hablando de la nación pueblo, ¿ya? Primera cosa. El cacerolazo depende de qué tipo de cacerolazo, ¿no? Hay cacerolazos en general que se estimulan, se hacen formas de protesta, etcétera, ¿no? Protesta, denuncias, ¿no?
Pero aquí en Perú se está planteando el cacerolazo soberano, y que interpreta dos cosas: la protesta de un lado y la reivindicación de que tenemos que ser autónomos, es decir, decidir por nosotros mismos, un Estado soberano, un gobierno soberano, una economía soberana. ¿Qué significa eso? Significa la capacidad de planificar, de dirigir, sobre todo planificar una estrategia productiva y de organización social. Con eso he resumido, creo, la totalidad de lo que puede variar, y para no ser academia, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? La planificación significa que haya lo social y lo económico desde adentro, desde el Perú mismo para adentro, ¿no? Que no es exclusivamente de adentro porque tiene que tener relaciones con el exterior, pero es buscar nuestra forma en que la economía está centrada adentro, no para afuera. O sea, mejor dicho, revertir la economía hacia el país. Hacia el país. Esa es la soberanía, reivindicar su propio destino, ¿no? Mire, nuestros antepasados tenían esa forma, esa modalidad de desarrollo, ¿no? Para adentro, ¿no? Eso genera que uno tenga capacidad de decisión, un país que decide. Eso, y si me pregunta algo más, le voy a decir la soberanía monetaria. Nosotros dependemos del dólar y de otras monedas, principalmente del dólar. Estamos en base a la variación del dólar. Es decir, no tenemos un sistema de una moneda fuerte. Nos van a decir que no es posible una moneda fuerte. Yo creo que sí. Tenemos que variar el modelo económico. El modelo económico actual es para afuera. Tenemos que variar para adentro. Y tenemos otra complejidad que son las naciones. Las naciones peruanas que hay del interior del Perú, del Estado peruano, tienen que tener una forma de desarrollo distinta a la que ya se ha conocido, ¿no? Esa forma de desarrollo es teniendo en cuenta sus costumbres, sus lenguas, su forma de intercambio, sus maneras de concebir su nacionalidad, ayudarlas a que sigan desarrollando sus factores de nación. No los vamos a suprimir como nación. Por eso hay algunos términos económicos y políticos que había que retomar sobre el Perú para que sea realmente una soberanía, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de nacionalismo, no sé qué entienden por nacionalismo, o cuando me dicen nacionalismo y plurinacional, no les entiendo, porque no hay redundancia, sino que hay una forma de oposición, ¿no? Tenemos muchas tareas históricas en el Perú, pero yo me quedo con algunas medidas sindicales, como es la defensa de los derechos de los trabajadores, y ahorita yo creo que es ver por el salario, el empleo y el tiempo de trabajo. Muchísimas gracias, señor secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Periodismo y Comunicación Social del Perú, SUPECOS, don Wilfred Díaz. Muchísimas gracias. Dos palabritas más. Creo que somos un gremio, estamos afiliados a la CGTP, a la central de Mariátegui, ¿no? Y en tanto que gremio, también los periodistas y los comunicadores sociales también tenemos las dificultades de los demás trabajadores. Tenemos condiciones de base de trabajo que no se da el Estado, no estimula el Estado, ¿no? Y prácticamente hay dos formas de periodismo y comunicación social. El que vende su trabajo a los monopolios, a la dictadura mediática, y los que lo hacen por sus propios medios, que son difíciles, agotados, ¿no? Y que el Estado
no contribuye a que estos trabajadores del periodismo de comunicación social tengan, por ejemplo, un seguro social, tengan un respaldo en sus condiciones de trabajo, ¿no? Como lo hacen en otros países, ¿no? No se tiene la base mínima de funcionamiento de un comunicador. Entonces, pues, en el gremio tenemos muchas reivindicaciones para rato, como se dice, porque esto no se consigue de la noche a la mañana. Y también tenemos que ver qué leyes nos rigen, ¿no? Que también, igual que los demás trabajadores, vamos a tener que enfrentar también a esas leyes que no son adaptables al mundo que vivimos. Como digo, hay dos Perús, hay dos tipos de profesiones, ¿no? La misma profesión se divide en dos. Yo diría así, por decir, el de los ricos, defendidos por el gobierno, y el mundo de los de abajo, que se autodefienden. Esa es la realidad. Hay que rehacer el nuevo periodismo, ¿no? El nuevo periodismo y los comunicadores actuales, por ejemplo, hay muchos comunicadores que trabajan el tema cultural, los temas culturales y artísticos. Habría que ver a qué se destina el presupuesto de los ministerios correspondientes, como el de Cultura, por ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias, don Wilfred, gracias por sus palabras. Han sido las palabras del secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú, SUPECOS, a quien le damos las gracias. Hace 43 años partieron a la eternidad los mejores cuadros del pueblo. La masacre ocurrió entre la avenida Túpac Amaru y Belaúnde en el distrito de Comas. La sangre del pueblo jamás será olvidada. Gloria y honor a los combatientes caídos el 19 de julio de 1977, donde 7 valerosos obreros fueron abatidos por los enemigos del pueblo, quienes en busca de justas reivindicaciones hicieron remecer al gobierno traidor de Francisco Morales Bermúdez. Le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pura inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pura inocencia de la gente. Honor y gloria. Jorge Jauregui, presente. Juan Flores Vita, presente. Alberto Ayala, presente. Fulvia Pardavé, presente. Flor Arcángel, presente. Julio Lainez, presente. Zenobia Pastrana, presente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente.
Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. La sangre derramada por el pueblo hace fértil la democracia y el progreso del Perú y de Comas. Gloria y honor a los 7 caídos. Hace 43 años partieron a la eternidad los mejores cuadros del pueblo. La masacre ocurrió entre la avenida Tupac Amaru y la avenida Belaúnde en el distrito de Comas. La sangre del pueblo jamás será olvidada. Gloria y honor a los combatientes caídos el 19 de julio de 1977, donde 7 valerosos obreros fueron abatidos por los enemigos del pueblo, quienes en busca de justas reivindicaciones hicieron remecer al gobierno traidor de Francisco Morales Bermúdez. La sangre del pueblo jamás será olvidada. Te lo dice la voz del pueblo.